En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mi paso y luz en mi sendero. Sean bienvenidos, queridos, apreciados hermanos en la fe. Un gusto estar con ustedes nuevamente para llevar la buena noticia que hoy la Iglesia Católica celebra con orgullo, diría Pablo en la carta de los Gálatas, con orgullo la exaltación de la Santa Cruz. Así es, 3 de mayo, exaltación de la Santa Cruz, y hoy el pasaje bíblico de San Juan nos lo muestra. También la primera lectura la hace referencia a la serpiente en Números 21, 4 al 9, de la serpiente que levantó Moisés. Prefigurado en el Antiguo Testamento, dado, vivido, así es, vivido en el Nuevo Testamento, en la exaltación. Allí Cristo fue exaltado en la Santa Cruz, que para muchos pues es de maldición. Pero allá ellos. Hoy compartiendo el Evangelio con mi querida esposa Rosita. Hola a todos ustedes, hermanos. Sí, hoy alegre y contento por estar aquí presente y dándole gracias a Dios y pidiendo cada día por ustedes para que sean santos. Os toro para desde ya animarles a ustedes a esta celebración de la Iglesia Católica. Además, pues son sectas, son congregaciones, pero ellos más bien le tienen como terror, vamos a decirlo de esa manera, a la cruz. Y nosotros, los católicos, la exaltamos porque allí fue exaltado el Salvador. Allí venció Cristo a la muerte para llegar a la gloria prometida, y está sentado a la derecha de Dios Padre, donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Eso lo creemos nosotros. Pero vamos a compartir Juan 3, 13 al 17. Ya escucharon ustedes el Evangelio. Cómo Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Cómo su Padre lo entrega en una muerte, y muerte de cruz, muerte la más humillante habidas y por haber, pero por el rescate de nosotros. Ahí está el todo, por el rescate de nosotros. Dice 16, escúchenlo para que vean. 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí, para creer en él. Entonces, hoy la lectura de no me pierda ahí, vamos a Números capítulo 21, versículo 4, para que en él crea. Eso sucedió en el pueblo de Israel. Pero van a oír ustedes cómo dice el pasaje bíblico, y es lo que hoy está sucediendo en este mundo oscuro, en este mundo contaminado, que uno ya no sabe ni en quién creer. Cuando uno tiene la fe así débil, frágil, no sabe en quién creer. Pero cuando nosotros los católicos estamos firmes en la fe, solo lo que nos diga la palabra de Dios. Así, si todo está fundamentado en la palabra de Dios, a eso yo le creo. Pero si llega uno con un cuento, otro con el otro, otro con el otro, incluso disfrazados, no estoy obligado a creer. Creo al mensaje divino, a ese sí le creo. A él, y nos invita a la Biblia a examinar esos espíritus que andan por ahí engañando.
Debo examinarlo. Si son de Dios, le creo. Si no son de Dios, no estoy obligado a creer. Más bien debo cuidarme, dice la Biblia. Entonces, viene en el Antiguo Testamento, específicamente el número 21, lo vamos a leer en el 4, cómo este pueblo rechazaba a Dios. Sí, fue tanto que Dios pues le mandó castigo. Hoy está sucediendo lo mismo. Claro que sí. Este pueblo está rechazando a Dios, no quiere saber nada de Dios. Pero cuando Moisés pide a Dios por el pueblo, el Señor rico en misericordia le dice, está bien, haz esto, esto y esto. El que mire, y mire, y está prefigurado a lo que llega hoy a San Juan, a esa serpiente en esa asta elevada, se curará. Hoy el pueblo, sea venezolano, colombiano, ecuatoriano, peruano, chileno, para ustedes contar, hasta que no crea en el Cristo, exaltado en esa cruz, y se aparte del mal camino, no quedará curado de su alma. Vamos entonces a número 21:4 en adelante. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suc para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¡Ah, bárbaro! Ese pueblo en ese camino perdió la paciencia y después que perdieron la paciencia, ¿qué hicieron? Murmuró contra Dios y Moisés. Murmuraron contra el Creador. A ver, ¿cuántos murmuran hoy de esa cruz donde murió Cristo por nuestros pecados? Muchos. Muchos, tristemente, muchos. ¿Cuántos están murmurando hoy en el mundo en contra de la Iglesia Católica? Muchos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Por murmurar, por criticar, por no aceptar al Dios vivo que lo había sacado de la tierra de la esclavitud, por murmurar, le mandó castigo. Hoy el pueblo está en la misma condición. Por no creer en Cristo, el Señor le está dejando a que se vayan dejando atrapar por el demonio. Y muchos están cayendo en esa trampa. Se están dejando atrapar por el demonio. Porque no quieren creer en ese que fue exaltado, que es nada más y nada menos nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No lo quieren aceptar aún todavía. Hay unos que van programando un evangelio diferente. Hay otros que se han entregado a las corrientes del mundo. Triste, murmuran, critican, pero el Señor otra vez. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. Muchos cayeron en ese castigo. Claro. Pero el Señor es rico en misericordia y a sus instrumentos, en este Moisés, les da una orden, escúchenla. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que se necesita hoy del pueblo? ¿Otra vez? Hemos pecado. Reconocer que han pecado contra Cristo. Reconocer su pecado, claro. Hay que reconocer, por ejemplo, aquí en Venezuela, hay que reconocer que gran parte del pueblo venezolano cayó en el pecado de idolatría. Y tienen que arrepentirse de ese pecado. Este pueblo reconoció otra vez. Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. En vista de ese arrepentimiento que nos falta a nosotros, es lo que el Señor nos invita hoy, a arrepentirnos, a un cambio de vida. Escuchen lo que sigue. Ruega a Yahvé por nosotros.
Otra vez. Ruega a Yahvé por nosotros. Esos instrumentos embajadores de Cristo que ha dejado aquí en la tierra, sus sacerdotes, obispos, cardenales, los guías espirituales verdaderos, tienen el trabajo de suplicar al Dios Padre por el pueblo. Y de hecho, pues ellos son los que ofrecen dones y sacrificios por el pecado, dice Hebreos 5.1, ¿verdad? Ellos no son los pastores falsos. Ellos no tienen esa potestad. Se la han tomado, se han atribuido a ellos, pero no la tienen. Por la Biblia no la tienen. Entonces, ellos al pueblo suplicar, elevan la oración a Dios pidiendo todos los días por el pueblo, porque se ha arrepentido, que murmuró, que criticó a Cristo. Hoy hay mucha necesidad de eso, de nosotros acercarnos a Dios arrepentido y exaltarlo, darle la gloria que solo Él merece. Sigan. Para que aleje de nosotros las serpientes. Para que aleje de nosotros el castigo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la orden que Dios dio a Moisés? Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Después que hace esa súplica a Dios, Dios rico en misericordia, tiene compasión del pueblo, porque se arrepiente, reconoce la falta y se arrepiente. Entonces le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Vamos a ver cómo y qué, de qué manera, porque les digo, si en ese entonces existieran aquellos que rechazan o que dicen, que calumnian, que nosotros adoramos las imágenes, les aseguro que esos hombres y mujeres no lo harían. No lo harían. Pero aquí está la muestra con citas bíblicas donde el Señor, Él no impide que se haga imagen para los que siguen esta enseñanza. Él no está impidiendo que se hagan imagen. No. Más bien manda hacer, escuche. Y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna, se salve. En la cruz es saldado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. ¿Qué hizo Moisés? Atención y escúchenlo con claridad. Una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce. Una imagen. La hizo Moisés. Y entonces, ¿cómo es que se prohíbe? No, es una mala interpretación, porque aquí la Biblia dice otra vez, Rosa. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Si hoy se manda a hacer una serpiente de bronce, los que critican, murmuran contra la palabra de Dios, no la mirarían, seguro. No la mirarían porque es una imagen, idólatras. Pero no es así. El Señor nos pide hoy, ya que Él está a la derecha del Padre, nos pide a nosotros un cambio de vida. Que nosotros, así como ese pueblo que murmuramos, que criticamos, que podamos pedir a los guías espirituales, eleven en oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos arrepentirnos, que después que nos arrepintamos, el Señor dice que quedarán libres de pecado. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que creer en su único Hijo, al que Él envió al mundo para la salvación nuestra. Pero hay que creerle. Hay que creerle cuando dice el Señor, el mismo Salvador, el que está a la derecha del Padre, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no se los perdone, les quedan perdonar. Eso
Hay que creerlo. Eso es mirar con los ojos de la fe al Cristo ensaltado en la cruz para alcanzar la salvación. Si no lo hacemos, seguiremos ahí en el pecado, engañados y engañando a la vez a los demás. Me engañaron a mí, que me dice que no, ¿para qué irse a confesar con un hombre pecador igual que yo? Y yo voy repitiendo lo mismo. ¿Usted para qué se confiesa? Pues ese pecado nunca será perdonado. ¿Por qué? Por la murmuración, por la crítica, por no aceptar a ese que Dios Todopoderoso dio al mundo para que el que crea en Él se salve. Hoy la iglesia resalta esta fiesta, la exaltación de la Santa Cruz, donde dice Pablo, Gálatas 6:14, yo me siento orgulloso. Sí, mi orgullo ha de ser en la cruz de Cristo. No me orgullezco de otras cosas, sino en la cruz de Cristo. Y este es un mensaje entonces para aquellos que siguen murmurando, para aquellos que siguen criticando la cruz de Cristo, que es, según ellos, según Satanás, señal de muerte. Escuche cómo San Pablo, Gálatas 6:14, nos lo enseña. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice San Pablo y nos invita a nosotros para que como católicos verdaderos sintamos lo mismo. Cuando veamos a ese Cristo que murió por mí en la cruz y que podamos llevarlo con orgullo también en el crucifijo, oye, la expresión más grande de Dios que nos hace recordar que fue exaltado, fue humillado, pero Dios, su Padre, nuestro Padre, lo exaltó y lo llevó a la gloria. Y está en la gloria, donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Pero debemos aclararles a los que no son católicos que no se dejen perturbar, que no se sigan dejando engañar por aquellos que le van diciendo que es maldición, que la cruz es maldición, porque Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice que el que está con esas ideas, que está confundido de esa manera, será perdición, será maldición para ese. Pero para nosotros los creyentes es poder de Dios. Escúchenlo bien, es poder de Dios. Entonces, si la Biblia me dice que es poder de Dios, ¿por qué yo murmuro? ¿Por qué yo critico ese mensaje de nuestro Señor? Es momento de reflexionar. Escúchenlo o escuchémoslo. 1 de Corintios 1:18. Bien, es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Locura total. Símbolo, señal de muerte para muchos. ¿Pero para quiénes son ellos? Pero para los No, otra vez. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Para los que se pierden, por renegar, por criticar, por murmurar, por no aceptar el mensaje de Cristo. ¿Nos recuerda? Para que el que crea en Él tenga vida, se salve. Pero para nosotros, dice San Pablo, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Nada más y nada menos. No les llevamos una morena y les invitamos a que se mantengan firmes en ella, en la fe de Cristo, en la única, en la sana doctrina, no en la contaminada, no en la contaminada. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Bueno, Cristo nos dice en Marcos 8:34, ustedes son verdaderos cristianos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Si somos verdaderos cristianos debemos seguir llevar esa cruz que Cristo nos deja. ¿Y cuál es la cruz en este momento nuestra? ¿Qué debemos hacer para ser verdaderos cristianos? No solamente, yo soy cristiano. Incluso hay muchos que confundidos, porque no saben ni lo que dicen,
Dice, yo me salí de católico y me metí a cristiano. Me salí de católico y me metí a cristiano. No, te saliste de cristiano. Eras cristiano, pero te saliste por ir a una secta. Error, confundido totalmente. ¿Qué dice Cristo? A ver, Marcos 8:34 y siguiente. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme. ¿Quién quiere seguir a Cristo? Todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, otros siguen a los famosos, a esos falsos. Pero Cristo dice, el que quiera seguirme, esos somos los cristianos, y que por eso debemos mantenernos firmes en la palabra de Cristo. El que quiera, no es obligación, el que quiera seguirme, Que renuncie a sí mismo. primero, renuncia a sí mismo. Ese renunciar a mí mismo es ver qué es lo que me ata, qué es lo que me impide acercarme a mi Dios. Y eso entra toda clase de pecado, el celo, la ira, la envidia, la pereza, la fornicación, el adulterio, el robo, el homosexualismo, el lesbianismo, para usted contar. Las falsas doctrinas, sí, también porque eso es pecado. Niéguese a sí mismo, negar esas cosas. Tome su cruz y me siga. Y cargue con la cruz para seguir a Cristo, el verdadero cristiano. No puedo decir que yo soy verdadero cristiano, amados hermanos, escúchenlo. No puedo decir que soy verdadero cristiano cuando primero niego de la cruz de Cristo. Y segundo, cuando estoy en esa condición por medio de la cual la Biblia me prohíbe estar. No puedo decir, me estoy engañando. Incluso dentro de la Iglesia Católica, yo no puedo decir que soy cristiano católico cuando no frecuento los sacramentos, cuando no soy ni bautizado, cuando no he hecho ni la primera comunión, cuando me he confirmado, cuando ni me he casado si estoy viviendo en concubinato. No lo puedo hacer. No estoy negándome a sí mismo para seguir a Cristo. Y creo, para mí, no para Dios, creo para mí que estoy bien, y no es así. Tome su cruz y sígame. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá. ¿Escucharon? El que no se renuncia a sí mismo, sino que sigue viviendo en esa condición, pero no le importa solo con decir yo soy cristiano católico, con eso me basta. ¿Qué pasa? La perderá. Perderá su vida. ¿Por qué? Por no renunciar a esos gusticos y gustazos por seguir a Cristo. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pero el que dice, me va a doler porque estoy tan amañado en ese pecado, pero por amor a Cristo y al Evangelio lo voy a hacer, salvará su vida. Y sigue. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero? ¿De qué le sirve? Para los que dicen que tienen todo ya, no le falta nada, ni siquiera la bendición de Dios. ¿De qué le sirve? No se engañen. ¿De qué le sirve ganar al hombre si se ganase el mundo, lo material? Pero se ha destruido a sí mismo. Pero pierde su alma. ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, que no las acepta, que no las cumple, en medio de esta generación adúltera y pecadora, por complacer a los falsos pastores, a los familiares que se han apartado de la iglesia de Cristo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre rodeado de los santos ángeles. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Sí, el que tenga oídos, que oiga. Muy bueno el mensaje, cargar con la cruz que Dios día a día nos va colocando en el camino. Invitarles, queridos hermanos, a que se suscriban por aquellos por primera vez que nos están viendo a este canal evangelizador Semillitas del Torito y que compartan las enseñanzas, compartan a otros contactos, compañeros, amigos, familiares que ustedes tengan. Y decirles también que nos ayuden a ayudar.
Dios Todopoderoso, derrame su santa bendición. Le recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.